Hola, muy buenas a todos y a todas. Ya estamos aquí con las charlas terapéuticas y hoy vamos a hablar de un poquito más de constelaciones familiares, de la herramienta de las constelaciones. Y bueno, estamos con Aitziber Pollos, que se dedica, entre otras cosas, a esta temática. Y pues vamos a ver una parte básica de las constelaciones para todos aquellos que no conozcáis mucho la herramienta, para ir adentrándonos poco a poco. ¿Cuál sería la base de las constelaciones? Vaya pregunta, ¿no? Así a términos generales, para alguien que no, bueno, quizás ni han oído hablar, dejar claro que es una herramienta terapéutica como otra cualquiera. Y para mí es importante hablar, cuando hablamos de constelaciones familiares, o también se le llama constelaciones sistémicas, hablar de la importancia de los sistemas y del inconsciente. Entonces, se habla de constelaciones familiares porque la familia es uno de los sistemas más importantes y sistemas bases, ¿no? del que venimos. Cuando hablamos de sistema, hablamos de un conjunto de elementos, en este caso personas, si hablamos de la familia, ¿no? que están unidas, en este caso por sangre, historia, pero un sistema también es el cuerpo humano en el que hay diferentes sistemas, ¿no? El sistema digestivo, el cardiovascular, están los diferentes órganos, que serían los diferentes elementos que se relacionan entre sí y todos funcionan como un todo, ¿no? La unión de todos esos pues, bueno, permite que podamos funcionar como seres humanos y hacer todo lo que hacemos. Entonces, esto pasa en los sistemas, que es un conjunto que una de las características es que los elementos o las personas, en este caso de la familia, son interdependientes. Esto quiere decir que cuando uno de los, y voy a hablar concretamente de las familias, cuando una de las personas cambia el rol habitual en el que está, porque cada uno tiene un rol en la familia, más allá de que pues hablemos de padre, madre, hijo, hija, tío, tía, pues hay roles, ¿no? A veces pues uno tiende como a encargarse de todo, el otro es el salvador, el otro es el que, bueno, pues cada uno tiene sus pequeños roles y todos nos mantenemos en el rol hasta que una de las personas cambia, hace un pequeño cambio y eso hace que el resto se vea obligado de manera inconsciente a hacer un cambio. Y cuando hablo de inconsciente, pues es esa parte que no, que, bueno, que no está, que no es visible, que no es palpable, y hablo de patrones muchas veces que repetimos en las familias, que si no hacemos consciente esa parte, tendemos a repetir patrones en los sistemas, pues porque el sistema busca sanar, busca reconciliar y hay conflictos, hay traumas, igual que heredamos el color de ojos o la altura, ¿no? Muchas veces, que es la parte visible, también heredamos muchas veces miedos o traumas que no han sido resueltos y de alguna manera es como que repetimos esos patrones para sanar y dar, sí, resolver. Esto un poco así por encima. Vale. ¿Y cómo puede saber una persona que, no? Yo pienso un poco en alguien que no conozca nada de, bueno, que no haya tenido contacto con la terapia o con este tipo de conceptos, ¿no? Como rol o como, sí, como historias que se puedan repetir y patrones y automático, ¿no? Entonces, para una persona que no ha escuchado este tipo de conceptos en su vida, y que pueda servirle esta herramienta terapéuticamente, ¿cómo puede identificar en su vida que le puede ayudar? Para mí hay, bueno, algo que se repite muchas veces, ¿no? Cuando algo viene a la consulta es como hay una especie de incomodidad o de malestar, pero que no sabes de dónde viene. Es como, es que, hay, ¿no? Como yo lo percibo, bueno, yo que soy muy visual, ¿no? Como si fuera una camisa de fuerza. Hay gente que me dice, es que me siento como, ¿no? Y como apretado, como tal, pero realmente todo está bien, todo está en calma, pero hay algo que percibes que no te quites. Hay algo que no está bien y no tengo ni idea de lo que es. Quizás algo más fácil, muchas veces también, por ejemplo, en las relaciones de pareja es algo que se ve, es que siempre repito el mismo tipo de pareja. Yo no quiero estar con, bueno, pero siempre se me repite, o las historias, ¿no? Cuando has tenido
2, 3 relaciones, dices, es que siempre me acaba pasando lo mismo. Bueno, esto que Mm. hablaba de la definición de sistema es como tomar responsabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que todo el sistema es interdependiente, cada elemento tiene su fuerza y su poder dentro del sistema. Entonces, es esa opción de decir, vale, si siempre se me repiten las parejas, el tipo de pareja, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? Hay algo que obviamente no lo haces por gusto, no, si hay algo que acaba mal y termina esas relaciones por algo que no te gusta, hay algo que estás buscando de manera inconsciente, un tipo de pareja que estás, bueno, por el que te sientes atraído o atraída y no sabes por qué, pero hay algo. Entonces es plantearse de que, yo siempre hablo de que no hay casualidades, todo es información y todo si queremos nos puede dar información. Entonces es como, ¿qué está pasando aquí? Que no me estoy enterando y no me está llevando a donde quiere, porque tú quieres un tipo de pareja y no se te da, o quieres un tipo de relación de familiar, o, bueno, hay algo, hay como un conflicto, hay una incomodidad y no poder a veces poner en palabras incluso qué es lo que está ocurriendo. Y pregunta también, ¿esto solamente se utiliza cuando hay un conflicto o una dificultad o una insatisfacción en temas familiares? No, ya cuando te das cuenta, ¿no? Porque esto es hablando, pues alguien que no conoce las constelaciones, pero bueno, creo que tú también lo has experimentado, ¿no? Cuando haces una constelación y ves y sientes lo que se mueve ahí, dices, wow, hay mucha información que muchas veces ocurre que no es nueva la información que recibes de una constelación, pero ayuda a encajar muchas cosas, ¿no? Bueno, con uno mismo. Entonces, puede ser la simple curiosidad, se pueden constelar las relaciones con otras personas, pero también la relación con uno mismo. Quiero decir, yo, Aitziber, como persona, tengo diferentes partes de mí. Está Aitziber la que es hija, Aitziber la que es hermana, Aitziber la que es emprendedora, Aitziber la que es amiga, y puedo tener ahí unas ciertas partes de mí, pues cómo me relaciono con el, pues por ejemplo, ¿no? El control, que es un temón, ¿no? Yo con mi ego y demás, pues el control, o la maternidad, o la perfección, o cómo se relacionan, cómo me relaciono, o cómo están todas esas partes de mí. Esto también se puede mirar en una constelación, o simplemente por curiosidad, porque hay veces que, eh, bueno, para mí es que la curiosidad es la gran palabra, ¿no? Pero es como todo está bien, pero quiero confirmar si hay algo que se me está escapando, algo que no soy capaz de ver. Y a veces también para tomar decisiones. Cuando es que me está viniendo, hicimos el domingo un taller y había una chica que quería tomar una decisión y parecía que la había tomado, pero tenía muchos miedos, tenía muchísimas dudas. Entonces, la constelación no va a dar una respuesta, no es un oráculo, no te va a decir lo que va a pasar, pero sí que va a hablar de la energía, cómo está y qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Entonces, quizás hay algo que no se está teniendo en cuenta que dices, ah, vale, y quizás la decisión no cambia, pero sí que al incluir esa parte que no estamos teniendo en cuenta, pues hay más claridad y más seguridad a la hora de tomar decisiones. Esto también puede ser. Vale. Bueno, hay mucho cogollo aquí para hablar, Sí. pero bueno, iremos pasito a paso. ¿De qué manera se puede aplicar esto en el día a día? ¿De qué manera lo puede aplicar alguien en el día a día? Claro, porque está la parte de hacer una constelación, que yo, por ejemplo, como facilitadora y conozco estas herramientas, lo puedo aplicar yo conmigo misma, pero hay una base de las constelaciones sistémicas que para mí es la mirada sistémica. Es un tipo de miradas como si fuera una filosofía de vida que aplicas, hablamos de esto, ¿no? Cuando hablamos de psicoanálisis, ya ves la vida de una manera que no puedes elegir. Ahora veo así y ahora no veo así. Yo mi mirada siempre es sistémica en el sentido de que no miro, cuando me relaciono con otra persona, cuando me miro a mí misma, estoy mirándola como ese elemento, esa persona como parte del sistema, mirar el contexto. Una persona no es un individuo suelto, o sea, ese individuo está influenciado por el lugar en el que ha nacido, la cultura, la época, la familia en la que ha nacido o las vivencias que ha tenido en su infancia. Todo esto va a marcar su forma de ser, su manera de funcionar, sus miedos y poder entender el contexto de la persona. Con esto es a lo que me refiero con la mirada sistémica, poder mirar el sistema, poder tener una visión más amplia, es algo que podemos hacer todos todo el rato.
Y esta es la base de las constelaciones. Sin llegar a hacer una constelación, a veces podemos hacer un movimiento. ¿Qué es esto? Nuestro cuerpo tiene información y a veces pues, cuando tenemos dificultad con una persona, simplemente poder cerrar los ojos, hacer unas respiraciones y hacer una visualización, ¿no? Imaginar que tienes a esa persona o esa situación enfrente y cómo te hace sentir eso en el cuerpo. Todo eso es parte de las constelaciones familiares, pero son cosas muy sencillas que bueno, yo las aplico y se pueden aplicar en el día a día. Y luego tener esto que he comentado antes, ¿no? Tener claro que los sistemas todos es interdependiente, entonces todo está relacionado. Entonces, si una parte cambia, el tomar, como esta pregunta, decir, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? Porque tendemos a culpar afuera o mira lo que está pasando, mira lo que está hecho, lo que decía antes, no es que siempre me pasa lo mismo, es que todas las parejas, entonces ya venimos, que todos los hombres, que todas las mujeres, dices, no, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, el poder tomar responsabilidad uno mismo y decir, vale, ¿qué parte de responsabilidad o qué movimiento puedo hacer yo para cambiar esto que hay afuera y que quizás no me gusta? No sé si suena muy general o, bueno, que nos hagáis preguntas, por favor, si esto no se entiende. Sí. ¿Qué es lo que aporta hacer una constelación a nivel individual o grupal? Bueno, para mí es como bueno, así como los terapeutas tenemos que terapiarnos de alguna manera, a mí hay una frase que me gusta mucho que es el ojo no se ve a sí mismo, ¿no? Entonces, lo que ayuda la constelación, más allá de esta herramienta de mirada sistémica, que es algo que podemos aplicar en el día a día, el ir a una constelación con un facilitador, una facilitadora, permite ese acompañamiento para ver cosas que probablemente por uno mismo, una misma no se alcanza a ver. Creo que con esto, bueno, pues esto hay mucho cogollo, como has dicho, podemos entrar más allá, pero creo que como pincelada, el gran valor del acompañamiento en una constelación es este. Sí, yo, bueno, porque lo he experimentado también, ¿no? Entonces sé lo que es porque lo he experimentado, obviamente, ¿no? Pero creo que sugiere, como sugiere dificultad en entender, porque es como abstracto cuando hablamos de, o cuando se habla en constelaciones de movimientos o pues que ocurran movimientos en un sistema o que podamos hacer cosas que mueven o mirar, ¿no? Cuando decías mirar cómo me relaciono con el dinero o con la exigencia o con el control, o bueno, has puesto ejemplos. Creo que, bueno, esto podría ser para otra charla, ¿no? Para como desgranar un poquito más, para que la gente también entienda, aunque siempre lo mejor es experimentarlo, obviamente, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? O sea, ¿qué es de una forma simple y sencilla, qué es lo que sucede en una constelación o cómo sería esto que pasa, ¿no? Aquí hay un punto para mí que yo he pasado por ahí también, porque bueno, con mi mente de ingeniera, cuando hice una constelación por primera vez antes de dedicarme a esto, ni siquiera había oído hablar. Alguien me habló de las constelaciones y como era una persona en la que confiaba, dije, pues vamos a probar. Y literalmente me explotó la cabeza porque, claro, la pregunta que le hice yo a la facilitadora fue, ¿me puedes explicar qué acaba de pasar? Porque, claro, yo pedí mirar, ¿no? Bueno, pues comprobar cómo estaba la relación familiar respecto a una decisión que se había tomado, porque yo estaba muy incómoda. Y claro, intentamos ahora, ¿no? Pues hablando entre tú y yo, racionalizar, explicar cosas que creo que a nivel de razonamiento no estamos preparados para entender, porque estamos hablando de energía, que somos conscientes, creo ya todos, de que somos energía, de que la energía está, cosa que de alguna manera no sé si no sé integrarla o cómo, bueno, mi lenguaje soy consciente, ¿no? De mirar y de los cambios y de los movimientos, entonces
ella me acuerdo que me dio una explicación que me gustó mucho, que me dijo, ¿tú sabes cómo funciona el wifi? Y dije, bueno, claro, el wifi, pues yo enchufo el móvil, pongo y tal, y dice, no, pero ¿sabes explicarme concretamente cómo funciona el wifi? Las ondas, tal, y dije, bueno, no, no sé concretamente, ¿no? Explicar paso por paso qué ocurre para que yo coja mi móvil y pueda ver vídeos o tener una videollamada con alguien en la otra punta del mundo. Me dijo, bueno, pues esto es lo que pasa con las constelaciones. No sé explicarte concretamente qué es lo que está ocurriendo, pero es una herramienta que funciona. Entonces, no vamos a esperar a poder explicar qué es lo que pasa y cómo pasa y por qué pasa, si ya podemos beneficiarnos de lo que supone utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta este apunte que me haces porque es verdad que en el lenguaje en el que hablamos pues lo tengo ya muy interiorizado, pero quizás para la próxima vamos a dejar este apunte para intentar quizás definir más concretamente y concretar a lo que nos referimos con todo esto. Genial, me parece estupendo. También aprovechamos el espacio para anunciaros que vamos a hacer un taller en Donosti, presencial, combinando la astrología y las constelaciones. Aprovecharemos el eclipse que será el 20 de abril para, bueno, para hacer una constelación. Va a estar alrededor del tema de las relaciones, por si a alguien le interesa o quiere más información, pues nos puede escribir a cualquiera de las dos. Y con esto terminamos. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima charla. Es que ricasco. Yo.